Ya. Muy buenas tardes, mi señora. Soy Irlanda Mera, de la Fundación Raíces y Sueños, y mi compañera Keimi Párraga. Ya, hoy día queremos entrevistarla a usted. ¿Me podría decir su nombre completo y de qué comunidad vive? Yo me llamo Mariana de Jesús Domínguez Párraga. Soy de la comunidad Chimborazo. Mi fe cristiana, soy evangélica apostólica del nombre de Jesús. Ya. Cuénteme la historia de su vida. ¿Cómo era desde pequeñita, cuando usted se acuerda? Cuénteme. Bueno, como yo era muy religiosa, ¿Sí? participaba de las cosas, todas las cosas del mundo que había. Ya. Era muy bailona desde muy pequeñita, como esa pequeñita que anda por ahí. Ajá. Era muy bailona. Pero a los 15 años, Ya. cumplí mis 15 años y conocí a Dios. Ya. Pero no de pronto lo acepté. Porque era muy bailona, pues yo estaba jovencita, ya quería Ajá. ver el amor de mi vida, porque yo estaba enamorada, ya estaba enamorada. Ya. De ese tiempo que tal vez haber tenido unos 10 años estaba enamorada. Ya. Cuando yo llegué a grande, ya tuve mis 15 años, este novio mi madre no me lo permitía. Pero hasta me transportó a otro lado donde mis papás, que mis papás no vivían por aquí con nosotros. Él vivía en Santo Domingo, ya tenía nuevo hogar, nueva familia, se había casado y nos mandó a transportar porque no quería al hombre que yo amaba. Y ya, bueno, como yo ya fui creciendo los años, porque deporte no crecí. Los años avanzaron y seguí esperando hasta el día que volví vuelta a nuestra tierra. Mi mamá se enteró que yo estaba enamorada por allá, según ella. Yo no. Digamos, no se comprometió por allá. No. Vino a buscar su amor de su vida. Como acá. joven, sí llovían como la guayaba cuando está madura los pajaritos. Ya. ¿Para qué voy a decir? Ya. Pero no, el amor de mi vida estaba acá. Ya. Y ahí, cuando yo me enteré que según él se estaba enamorando por ahí con alguien, ahí sí me dolió el corazón tanto, y entonces ya no. Pensaba yo, pero es que el amor vence todo, perdona todo, es perdonador. Ajá. Entonces vuelta, nos recuperamos, y él también, porque hasta ahora vivimos enamorados. ¡Ay, qué lindo! Hasta ahora vivimos enamorados. Y entonces me conquistó, eran 15 años, imagínense la edad. Más o menos de 10 años estaba enamorado usted. Yo sí, ya estaba enamorada. Cuando ya a uno como cuando está tierna, ¿Y en qué año no le toman mucho importancia. ¿Y en qué año se comprometió? Yo me comprometí un 31 de agosto de 1972. ¿Y cuántos años tenía usted ayer? Ahí iba a cumplir en el 24 de diciembre de ese mismo año, iba a cumplir los 18 años. Por eso no me pude, porque yo no me podía casar, porque mi mamá me impedía casar. Entonces tuve que actuar de huirme. Se fue con él. Cuando el hombre ya mucho, el hombre por mucho que uno sea, de tu manera no esperen, porque yo en mi juventud yo no pensaba, bueno, hubo una casualidad y tuve que me escapé. Sí. Yeah. Y ya pues en ese tiempo. ¿Y esa escapada qué tal fue? No, nada bueno, nada tampoco malo. No, bueno, mi mamá. ¿Hubo travesías o algo? Huía por los montes, por las montañas que parecía que... Pero cuente cómo era eso, sí, cómo en las montañas, era bien, solo se trasladaban... De noche por una montaña, imagínense, que ni siquiera pensaba en las culeras que me podían picar, pero yo era miedosísima. Igual era el amor de su... Ya la cuidaba en ese momento. Ya él me trepaba en el hombro. Me trepaba en el hombro y me llevaba hasta donde podíamos salir en un camino mejor. Porque mi mamá me perseguía como... La persiguió. Mi madre me perseguía, nosotros pasamos por esa parte que era la finca aquí enfrente, ahí. Pasamos para el otro lado, porque este era el cuerpo de la finca completa de mi suegro, que es la finca de él.
Entonces, cuando ya llegamos, mi mamá ya pasaba para el otro lado buscándome a mí, mi mamá. Mucho se dio cuenta enseguida. Seguramente, pues, que me llamaban, y claro, pues yo era la mayor, yo tenía que hacer merienda, a esa hora ya como las 5 o 6 de la tarde. Ah. Ya, pues había que hacer merienda y Mari no la encontraba. Y ya, pasó. Y ahí llegaba todos los días, estuvimos en ese tiempo, estuvimos casi huyendo como 2, 3 años, porque mi mamá una vez aceptó, pero yo creo que era porque me quería quitar. Y entonces ya con todo arreglado para casarme, y yo ya sabía que mi mamá había dicho que el día que alguna de sus hijas se metieran con un hombre que no era de su gusto, ella la transportaba a otro lado. Usted sabe que el tiempo antiguo, cuando uno se viajaba de una ciudad a otra, era difícil regresar. Era difícil y parecía que si iba a Santo Domingo, Guayaquil, era como que se iba a otro país. Entonces, eso. Entonces, mi mamá me iba a enviar para donde una tía que vivía en Guayaquil. Y pasamos así. 3 años anduvimos y me fui a rendir donde mi mamá. Y fue imposible de perdonarme. No me perdonó, me dio la latiza con unos cueros de vaca, pero me la dio. Bueno, pero yo estoy agradecida de todo eso. Estoy agradecida por todas esas cosas que pasaron. Para ella, el hombre que no quería, en el tiempo hasta ahora que ya cuando falleció, él lo quería más que a sus hijos, creo. Quiere decir que el hombre no querido es el más querido. El más querido, sí, seguramente. Era su hijo y aún mis hermanas también, solamente una aceptaba, la otra no. Ella era racista, era blanca y mi marido es negro. Ella era media racista. Entonces, con ella hasta hoy es como su hermana. Es su cuñada, su hermana, su amiga. También fue el más querido. Hermana en Cristo y el más querido hasta hoy. ¿Sí? ¿Y de niña cómo jugaban ustedes? Oiga, miren, en ese tiempo cuando éramos muchachitas, a mí casi no me gustaban las muñecas. Pero sí nos practicaban muñecas. Yo tenía unas primas que nos hacían muñecas, pero de trapo. Sí. Y nos hacían unas bonitas muñecas, los hacían vestiditos. Ya mismo los confeccionaban los vestidos de las muñecas. Mi hermana sí, ella sí le gustaba las muñecas. Hasta los cuantos años tenía una muñeca de su tierna edad, que éramos pequeñas. Pero yo no, yo me gustaba era la pelota. ¿Le gustaba jugar fútbol? A mí me gustaba jugar la pelota, pero yo casi de muñeca no. Nada. ¿Y si se jugaba con los chicos ahí? Y jugábamos en la casa con mis hermanos y mis hermanos. ¿Y las pelotas cómo eran pelotas así como de nieve? ¿Qué va a creer una pelota en ese tiempo? Sabe que cuando mataban chanchos, inflaban las vejigas que le llaman, la vejiga del chancho. Sí. Inflaban, las liaban con leche de caucho. Las ponían a secar y esa era una horrenda pelota que nosotros nos divertíamos, pero como... qué lindo. Sí, así jugábamos en ese tiempo. Y si era jugábamos las cocinas, hacíamos ollitas de barro, confeccionábamos las ollitas de barro y cocinábamos en las ollitas de barro. La tierra, las sopitas, hasta que ya estuvimos más grandes, cuando ya estábamos grandes que íbamos a cuidar pájaros. Sembrábamos. Nos escapábamos con las ollitas de mi mamá y le llevábamos arroz y hacíamos arroz con huevo. Ahí sí ya era de verdad. Ya era de verdad, hacíamos, pero bueno, hasta en ese tiempo, ya digo, cuando ya me comprometí, que ya digo, estuvimos y mi papá nos llevó, pues, porque mi mamá no me quería, no quería a mi hombre. Entonces me llevó por allá y ya estuve bastante tiempo para allá. Y allá le vinieron con otros chismes que yo estaba enamorada con otro negro. Ay, mi mamá era bravísima cuando, me trajeron, pero bien, porque antes que el hombre en mi vida... Si se la llevaba otra. Otra, aunque ya andaban muchas por ahí. No, pero yo fui la... Pero él era el que apenas sabía que yo ya llegaba, ya le estaba preparado como que si nada, era un santo completito. Porque yo ya por allá, yo no era señorita en ese tiempo cuando mi mamá me mandó. Entonces cuando ya vine ya de otra manera, usted sabe, señorita, todo papachona. Bueno, ya ahí fue vuelta la cosa porque como que íbamos a empezar de nuevo por todo lo que había pasado con él. Por acá. Entonces
empezamos de nuevo. Bueno, de ahí sí ya comenzó la fidelidad hasta hoy. Ya, y cuando su mamá se enteró, ¿usted le daba la paliza o qué? Y claro, pues mi mamá era verduguísima, pero yo le digo, yo ahora le doy gracias a Dios. Usted sabe que en ese tiempo uno, muchachita, piensa lo peor en los pensamientos como niña. Ah, y su papi cuando le llevó allá a Santo Domingo no le decía nada. No, pues es que mi papá era correcto, pero no, cuando salía, yo era muchachita que salía. Sí, le dejaban ir a los bailes. Muchachos, pero con la familia de papá Leocindo, que llamaba Leocindo de Mer. Ajá. Y mis primas éramos como hermanas, todos estuvimos juntas. Habían 3 casas que eran dos tíos. Enrique Parra, que es uno que vivió en Piquigua, que ya murió. Ya. Y mi tía Elvia y mi tía Juanita, que era la esposa de papá Leocindo, que yo le decíamos papá Leocindo porque él había sido como papá para nosotros, porque él siempre los cargaba paseando, los llevaba hacia las fiestitas de baile cuando ya estuvimos más grandecitas, y él nos cuidaba, mi tía, las muchachas, las que eran mis primas, los llevaban a una fiestita de baile, pero nomás un rato, 12 de la noche. Hasta 12 de la noche íbamos y él los cuidaba y los llevaba y los traía el otro día. Ah, ya, chévere. Y eso. Y así pasó esa historia con mi mamá. Mi mamá era muy, los daba fuerte. Ay, una cosita, ella se sentía muy frustrada por su vida que le había pasado. Entonces se desquitaba con usted. Ella se desquitaba con nosotros. ¿Y cuántos hermanos eran en total? Éramos 5. 5 2 hermanos. varones y 3 mujeres. 3 mujeres. Yo era la mayor de las mujeres. Yeah. Y mi hermano mayor, el mayor de los 5, era mi hermano Felipe. Yeah. ¿Y él vive todavía? Vive. Él vive en Santo Domingo. Todos somos cristianos. Ya. Todos somos cristianos. Qué bueno. Y en el tiempo ustedes para subir el agua, tenían el agua en la casa o siempre había río? No. ¿Cómo hacían? Ahí nosotros teníamos agua aquí en este río que pasa por ahí. Ese era el río. Nosotros teníamos una burrita, llenábamos agua en caña. En caña. Caña, en canutos de caña. Canutos se llamaban esos. Hacían unos canutos de 2, 3. Ya. Nudos, y entonces ahí subíamos el agua. Ya. Y eso subíamos el agua con mis hermanos, con uno más grande, con mi hermano mayor o con el hermano menor. Yo era la de toda, la más viejita para todos. Usted se subía en el burrito. Yo me subía en la burra y subíamos el agua. Teníamos las 3, mi madre los había puesto por la cocina. Ajá. Una semana de una, la otra. Ya. La otra lavaba, la otra planchaba. Ya. Así hacían. La que entregaba por ejemplo, la cocina, ella tenía que entregar la casa toda trapeada el día sábado, porque era de lunes a viernes. Ah, ya. El día sábado entregaba, y entonces ahí toda la que entregaba la cocina para la que le tocaba, ella dejaba trapeado, limpio toda la casa. Yeah. La que lavaba, la otra que planchaba, una lavaba, la otra planchaba. Y así hacíamos según las 3. Según la semana iban coordinando. Sí, así hacíamos. Ya. Y ya pues. Y no se peleaban con sus hermanas, no, con sus hermanas. Mi hermana la Rosita. Una anécdota de esa cuenta, ¿no? Ay, mi hermana era Racita, sí, la Racita le digo yo, pues ella no quería hacer nada, pues ella quería que como yo era la mayor y le cuento que una vez me acuerdo que mi mami los mandaba, cuando íbamos a una fiesta de baile, y yo era la que insistía, mami, déjeme ir. Pero eso sí, mañana cuidaban a estar con sueño. Crea lo que una vez me acuerdo, que habíamos ido a un baile, y ya me tocaba la cocina a mí, pues en ese día entregar, pero yo creo que dormida hice la comida, hice la merienda, arreglé cocina, y yo el otro día no me acordaba para nada. Como que era dormida que yo había hecho todo. hecho todo. Al otro día que yo me acordaba, yo quiero ir, si yo no me acordaba de nada. Yeah. Porque mi mamá no nos dejaba ir otro día. Sí, si usted me hace esto, cualquiera que sea, no van a otro lado otro día. Y es que lo cumplía. Y yo, pues como yo era la más salida, bailona, que me gustaba andar en cualquier paseíto, yo era la paseadora. Y entonces yo no quería al menos cuando yo quería ir a una fiesta, porque yo iba a donde podía ver mi galán,
Claro. Entonces, yo quería estar en todas las cosas, la merienda, todo temprano hecho, para que ella no pudiera decir, no van por esto, tal cosa. Todas las cosas estaban ahí al día. Al día, vale. La otra así no lo hicieran, pero porque a ella no les interesaba. Ella le interesaba que si a mí me dejaban ir, ella era de hecho que ellas iban, que no les iba a parecer nada de nada, no le iban a impedir nada. Pero yo, como era la que me gustaba, que quería salir, yo sí tenía que poner las cosas todo al día a mi mamá para que me dejara ir. Las otras no les importaba porque ellas sabían que si a mí me dejaban ir, yo no me mandaban sola. No me mandaban sola. Si no iba con la que me sigue a mí, era con la última. Y así pasamos ese tiempo. Con mi hermana, Bella llama a mi hermana la que me sigue, y la última se llama Teresa. Ya, y cómo trabajaban, cómo se alimentaban. Ya sé que su papá ya se fue, y cómo trabajaban. Mire, mi cómo mamá, su mami hizo para poderlas criar. Mi mamá, gracias a Dios, ella fue hombre y mujer. Mis abuelitos les habían dejado un pedazo de terreno, y con eso mi madre criaba gallinas, criaba patos, criaba pavos, criaba chanchos, criábamos, y con eso los alimentábamos, vendía. Ella, todas esas cosas se hacía en ese tiempo. Vendía huevos, vendía gallinas, sí vendía chancho, o si no también mataba un chancho, porque como ella era muy idólatra, engordaba unos chanchísimos. Ya. Y los comíamos en las fiestas. ¿Qué fiesta hacía su mamá? Mi madre celebraba las fiestas de San Pablo. Ya. En diciembre era por mi cumpleaños. Sí me festejaba su cumpleaños. En el mes de agosto cumpleaños mi hermano mayor. Ahí siempre hacía uno, San Roque, me acuerdo que era un santo, ahí, un santo. En el que ella creía. Ya. Que ella creía, y San Antonio. Ya, hacía siempre esos bailes. Porque así, engordaba sus chanchos, sino con gallinas, pero ella hacía el tiempo. Ya. Y ella de esa manera lo alimentó usted. Para que ella los alimentó con eso. Tiempo que era de cosecha, cogíamos café. Y cuando su mamá daba luz, ¿quién la cuidaba? ¿Iban al médico? Mire, ¿O había una partera? Prima. En ese tiempo no, partera nomás. Mi mamá, mis hermanos, solamente solita daban luz. Partera por ahí, las vecinas nomás que en ese rato ayudaban a hacer alguna agüita, qué sé yo. Mi mamá era, y para cortar el ombligo. Ahí sí buscaba a alguien para... No me recuerdo las que le cortaban, y ya digo que tenía una prima, que ella era una sobrina de mi mamá. Era una prima que llamaba América de Mera. Ella venía, ella la cuidaba cuando yo todavía estaba pequeña. Yo lavaba, y en los tiempos de antes pues no se utilizaba las cosas, era como trapos, ropas en ríos, sí. Y bueno, al primer día toda la gente se preguntaba porque se prestaban. Entre ellas, mi mamá, las familias que ellas se cuidaban de la una a la otra, y decía, cuando la una da luz, mi mamá la cuidaba. Y cuando la otra ya, ella dejaba de tener y tenía otra, ella también. Ahí andaba de escala en todas las mujeres que parían. Entonces las mujeres que parían también iban a devolver ese brazo a mi mamá. Pero yo era la principal como yo era la más grandecita, por eso le digo yo, gracias a Dios, porque mi madre me enseñó desde muy tierna a cocinar, a aprender de todo, a cocinar, a lavar, a planchar, de todo lo que se hace en un hogar, la familia. Y ya digo, pues ahí en ese tiempo ya no, hasta yo era muchachita, yo tal vez menos que ella, yo me iba a cambiar brazo también a esas mujeres que parían. Cuidarla. A cuidarla, a lavarles ropa. Claro. Así hacía yo, pero sin pensar. Antes se utilizaba el cambio de brazos, ¿sí o no? Sí, para todo, era. Sí, se para utilizaba trabajar. Eso. Para trabajar también. Para trabajar. Así eran las familias antes. Así era la familia. Digamos, usted tenía 5 hijos, cambiaron del vecino los brazos y ellos venían cuando le tocaba que trabajar. Por ejemplo, en las cosechas de café, mi mamá compraba la comida por mayor, porque en ese tiempo era cosecha con los víveres que se sacaban, se cambiaban. Por ejemplo, se sacaba en enero, febrero, la comida para el mes de agosto o septiembre, pues, que esos meses que ya comienza a haber café. Septiembre hay café, sí. Ya hay café, ya se pagaba con
con lo que se cosechaba el café, ya eso se pagaba. Y así pasábamos. Seguía cogiendo, pagaba y seguíamos. Nunca debía nada, eso sí mi madre. Nunca debía nada a nadie. ¿Y para sacar los productos cómo hacían? ¿Con caballo, con burro? En ese tiempo, sí, en caballo, el que iba a comprar. El dueño que iba a comprar, él se encargaba de ir a traer. Por ejemplo, 2, 3 de la tarde ya se cogía, se recogía, porque antes se recogía el café. Sí, se recogía. Y el tiempo que ya quedaba el seco, ya eso se vendía en otro tiempo, cuando ya estaba sequito. Tenía otro precio. Y así hacíamos con mi madre. Y así nos crió a nosotros, gracias a Dios. No tuvimos mucho estudio. Su mamá fue padre y madre. Mi madre, sí, mi madre era el todo para nosotros, por eso. Y duró, pues como, no recuerdo cuántos años. Mi madre duró como unos 82, 83 años duró mi madre. Ya pues se nos murió mi madre ya los años, tanto sufrimiento, porque ella era, nosotros mire, sembrábamos maíz, sembrábamos frijoles, sandía, melón, pepino, maní, yuca. En ese tiempo teníamos mi abuelito que todavía nos acompañaba. Él nos hacía la cabeza principal y nosotros trabajamos. Nosotros como ya empezamos a trabajar. ¿Usted trabaja al machete? Al machete trabajábamos, para los que sembrábamos nosotros. Cosechábamos, mija, le cuento que cosechábamos sandía, melón, pepino, pero era demasiado. No había como la venta como ahora hay, que todo es el negocio. Antes era solo para comer, para regalar, porque no se vendía nada el producto que nosotros sembrábamos, solo el maíz, solo el maíz, el maní, eso se vendía. ¿Y qué más? ¿La tagua? ¿No vendían tagua, café? No, eso no, el café, la higuerilla también, sí, sembrábamos higuerilla y también la palma real. Bueno, la palma real no, eso no teníamos. No teníamos, solamente era el maíz sí, nosotros nos encontrábamos en la cosecha, entre cosechas, cosecha, sembramos maíz amarillo, del maíz criollo que se sembraba antiguamente, y hacíamos unas grandes pilas así, en la casa, si no teníamos un granerito y ahí poníamos el maíz. Y ahí el maíz los recogidito para la cosecha para el próximo año. Entonces, eso le digo. Ahí cosechábamos el maíz, vendíamos y almacenábamos el maíz para el siguiente año y para el invierno los animales. Claro. Que como teníamos gallina, pavo, pato, teníamos que tener el maíz. No andamos comprando. Antes más bien, ahora se acostumbra a comprar el maíz. Antes no, porque no se dañaba. Habían ¿cómo ahora se llaman? Los graneros, ¿no? Sí, los graneros. Sí. ¿Y cómo hacía su mamá cuando guardaba en el granero? ¿Qué le ponía? Hay unas personas que le ponían, me acuerdo que mi abuelo le ponía ceniza. Exactamente. Así mismo le ponían. Sí, le ponía a mi mamá ceniza. Para que se conserve. Para que se conserve el maíz, no se dañara, y no se apolillaba. No se apolillaba. Ya. Así era, y permaneciese de un año a otro excelente maíz. ¿Sí? Y también así era con el maní. El maní lo mismo. ¿Y qué clase de maní ustedes cosechaban? Nosotros sembramos había el caramelo. Sí, había el caramelo. Se llamaba el otro? Maní chiraili, ¿cómo? Chiraili parece que así. No me acuerdo los nombres. Era un maní rosadito, como también que era el caramelo. Caramelo se llamaba. Sí, caramelo. Y uno que era rayadito, como grandecito, ¿cómo se llamaba? Ese era el chiraili. Sí. Ya. Y uno que era bolón. Sí. También había eso grande, pero ese no cosechamos porque ese era demoronísimo. Ese quedaba para el verano sacar, porque había que sacarlo hasta con cuchillo. Era duro. ¿Y alguna historia de cuando había el invierno fuerte? ¿Sí? ¿Qué tiene alguna historia? No. Lo único, los inviernos era cuando yo siempre le cuento a mi padre, le digo que mi mamá cuando me iba a pegar. Ese era el invierno fuerte suyo. No, en el invierno había un lugar donde había una laguna, que ahí todo era como una piscina, que sábado todo el mundo estaba en esa piscina grandísima, que era donde yo le cuento al papá Lucindo, que era mi familia,
de mi tía Juanita. Tenían la trabajaban trabajadita en el tiempo de cuando ya empezaba a llover y cuando ya era manaba, eran manantiales. Entonces eso permanecía hasta el mes de agosto, permanecían esa agua ahí. Ya cuando ya no se podía bañar, ya es que ya no se utilizaba, pero mientras. Y yo cuando mi mamá me iba a pegar, yo me salía corriendo y ella me perseguía. Y yo me metía a la piscina que me llegaba aquí. Y ahí madre ya a lo hondo no entraba, pues para que no me pegara, yo me metía a lo más hondo para que se asustara, si es que yo me iba ahogando. Pero ya, después ya no me atreví a meterme así, pero... ¿Y picado de culebra sus hermanos, ustedes nunca estuvieron? No, ¿para qué? Nunca tuvimos. Yo mataba unas culebrísimas, le cuento. Oye, yo ahora soy miedosa, pero yo en ese tiempo, yo era una adolescente, por decir. Yo cogía una vara y una culebra estaba estirada, yo jalaba y le pegaba en toda la cabeza. Dale hasta que la mataba. Sí, eran culebras grandes, y ahora yo veo una pequeña, yo tengo miedo, le tengo mucho miedo porque han habido muchas que dicen que se les lanzan encima, la X principalmente, que es la brava, se les lanzan. Pero en ese tiempo yo mataba a las culebras, en el camino no se quedaba una culebra viva, no, yo la mataba, cogía una vara y le daba en la cabeza. Y como estirada he sabido, ahora que sé, porque en ese tiempo no pensaba que defenderse como pudiera. La verdad que ahora sí yo tengo ya esa experiencia que dice que las culebras, la X se lanza, al menos cuando como la torean, entonces eso. Y de ahí ya eso todo pasó. ¿Y se acuerda algo de sus abuelitos? No, mi abuelito. Ya le cuento que digo mi abuelita, pues mi abuelita era cieguita. Ella llegaba ¿Toda la vida fue cieguita o después? Sí, desde que yo ya crecí, ya mi abuelita era cieguita. Y ella era la que era como mamá. A mi abuelita la cogíamos como nosotros decíamos la Virgen. Cuando mi mami nos iba a pegar, mi mami la cogíamos, pero como una niña, como una Virgen abrazada. Para que no nos pegara, para que mi abuelita nos defendiera. Pero no nos perdonaba mi mamá, no nos perdonaba. Ahí iba agarrando a uno, si a uno le pegaba, todos caíamos. Por eso uno no podía hacer una mala travesura. Sí, cualquier travesura, porque si ese le daban todos nos daban los hijos. Eso era de mi mamá. Muy, muy estricta era. A veces se pasaba hasta demasiado. Demasiado estricta. Demasiado, porque ya le digo, pues, ella... Y cuando ustedes se enfermaban, le daba la fiebre, la gripe, ¿con qué le curaban? ¿No se acuerda usted? Ahí yo me recuerdo, nos llevaba a San Isidro. Iba a caballo, cogía un caballo, porque tenía un caballo que era de mi abuelito. ¿Ya cuántos días? Un día. Y nos llevaba, mi mami salía de si amanecíamos enfermos, nos llevaba. Me acuerdo una vez que a mí me dio sarampión. Yo me le moría y me dio águido, según dijo el médico. Y el médico que nosotros nos trataba era un señor de la parroquia San Isidro, un señor muy bueno, que lo siento, para mí era muy buen médico. Y era el señor Enrique Velasco. No sé si usted lo conoce. No acuerdo. Enrique Velasco. Ahora que conozco a una hermana que somos hermanas en Cristo, y ya nos conocemos con ella, y ella dice que era su papá. No sé si te conozca Enita Velázquez. Sí. Sí. Era Enrique Velázquez su papá, y Enita Velázquez era la hija. Y ahí él que era doctor. Era doctor. Sí, era doctor. Y él le curó de la sarampión. Y él los curaba cuando estábamos enfermos con esos sarampiones, porque en ese tiempo era que reinaba el sarampión y la viruela, todas esas cosas que andaban. Y entonces ahí los llevaba a ese médico que era el médico de ella, como quien dice. ¿Y para qué? Muy bueno, el médico nos sanaba. Pero ella no le curaba con montes, con agüitas de orégano. Bueno, claro, pues ella tenía todos esos montes, que el orégano, toronjil, la hierbabuena, que el alcoholillo. Ese alcoholillo no lo conoce. No le conoce el alcoholillo. El alcoholillo era alcohol.
alcohol. Alcohol era así como la hierbabuena, Ah, esa sí como la la conocí. hierbabuena, pero no que era alcohol. La hierbabuena era mejor. Mi Mm. madre nos daba la hierbabuena con leche, me acuerdo. ¿Para qué era eso? Y eso nos daba como para los gases, no sé, para algo tiene que, pero era para un remedio, nos daba con leche. Ah, Hervía bien hervida la hierbabuena con la leche y nos daba, pero no me recuerdo para qué sería. no era Y para era bueno, purgarse, ¿no? era para, No era para purgarse, ¿no? no. Ahí Para purgarse como para purgarse cuando nosotros como éramos en la escuela, íbamos a la escuela y uno se hacía enferma, enseguida nos daba, y yo le digo que me hacía enferma para que el día que tenía que dar una clase, que no estaba, no estaba preparada no para estaba preparada para dar esa prueba, el esa examen, digamos. prueba. Yo me hacía la enferma y mi mami enseguida andaba a comprar las quinopollo. No sé si usted recuerda las cápsulas que llamaban quinopollo. Ay, le digo, el parasitol. Eran 2 jarabes. Ay, mi mamá nos daba eso, le digo. Esos eran los remedios cuando nosotros estábamos con un daño de estómago, cualquier dolor de barriga. Esas eran las quinopollo que nos daba. Quinopollo se llamaban esas cápsulas que nos daba, que cualquier médico había esa. Y era un purgante, pero malísimo, malísimo. Y ahora el otro día que daba el purgante, al otro día nos daba el aceite, eran 2 frascos de el parasitol. Y nunca le daba paico, nada de esas cosas. Ay, también le digo que eso comenzaba haciendo la agüita y si no pasaba, el cólico. Y usted contarle toda la semana no ir a dar los exámenes, estaba con... No me dejaba perder. No, un día después que estuviera mejor me mandaba. Ya uno de todas maneras era. Entonces usted sí estudió. Estudié hasta el 4º grado. Hasta 4º grado, ¿no? En ese tiempo no había, solamente habían escuelas. Colegio, Bahía, Rocafuerte, la gente que tenían su plata para poder economía. Entonces ellos viajaban lejos para estudiar. ¿Y para estudiar era cerquita o era aquí? Nosotros vivíamos arriba, en la loma arriba, más allá. Ya. Y la escuela era aquí arriba, nomás por ahí. Hay una escuela, ahí mismo, porque esa escuela, pues nosotros, como quien dice, pues fuimos los principales. Los primeros estudiadores, estudiantes ahí en esa escuela. Ahí nos vino un profesor que venía, ya no como ahora que viene de por aquí, venía de Salcedo. De Salcedo venía un profesor que era serrano. Era ese profesor que con el tiempo, ahora que ya me casé, tuve mi hijo, llegó a ser el padrino, llegó a los tiempos, él dijo que aquí llegó a los tiempos como los 45 años. Regresó de nuevo. Regresó a visitarnos, a ver si vivía, mi suegro era como su papá, que lo quería tanto, que cuando él vino a estar en los tiempos que estudió clase por acá, lo radicó en su casa, que la casa de él era más allá arriba. La vía, y él lo radicó, pero era como un hijo. Ahí le dio era su como que dice, el maestro de sus hijos y de nosotros todos por acá. Pero él le dio un caballo para que él anduviera a donde él quería ir, a las partes que quería ir, un caballo, un hermoso caballo de paso le había dado. Y ya él llamaba Marco Garcés Pozo. De Salcedo, era serrano. Y ahora ya los tiempos, cuando yo ya tuve a mi hijo mayor, nos encontramos y él fue el padrino pues, de mi el padrino de mi hijo en ese tiempo que yo era católica. ¿Ya? Entonces usted en ese tiempo igual su mami las bautizó y claro, todas esas cosas. Nosotros fuimos bautizados, sí, para qué voy a decir, todos. Nosotros hacíamos andábamos en las fiestas con las, yo le digo el papá cura. Ya. Y con las madres andábamos le recuerdo, le digo que una vez andábamos, mi suegro tenía un santo Cristo, Cristo como el Cristo del Consuelo, algo así que le llaman ahí grande, bien grande. Luego lo pusieron en un lugar, hicieron como un kiosquito para tenerlo ahí, ya no tenerlo en casa, y ya lo que tenían en casa eran los de pequeñitos. Pero él era bien grande y lo tenía él ya. Y cuando ya iban a la cerca las fiestas, pues ya él lo sacaba en campaña.
Me acuerdo que una vez hubo en una procesión, como se le dice. En procesión. Yo le digo campaña. Oiga, le digo que lo sacaban en procesión. Yo siempre le cuento a las amigas, le digo que ahora que soy cristiana, que conozco las casas de Dios, que no estaba bien todas esas cosas, pero eso todo pasó por la ignorancia. Nosotros lo sabíamos y esa era la heredad que tenían mis primeros padres. Claro. Abuelos, papá, mamá, todo. Entonces, le digo que me acuerdo que le digo que ahora yo no quiero caminar. Ay, le digo a las muchachas yo le digo, cuando yo era muchacha, que ya estaba casada, le cuento que yo me iba, por aquí pasábamos, dábamos la vuelta a Piquigua, bajo la curva, subíamos por allá a un sitio que le llaman Salsipuede, y bajábamos aquí hasta Periquiame abajo que sí, Periquiame abajo, que allá sube le decían y acá a Periquiame arriba. A pies, para que lloviera. Digamos, esa es la creencia que había en nosotros, pues, ya. Y ya, cuando yo una vez dejé de esa consagración de católica, porque una vez mi madre me iba a pegar. Y yo le decía, ay, San Antonio bendito. Yo recuerdo mis palabras, Le digo, ay, San Antonio bendito, bríndale las manos a mi mamá para que no me pegue, porque ella me mandaba un mandado y yo me quedaba, yo era conversona. Ella me quedaba conversando y ella me llamaba, ¡ey! Y ya cuando llegaba estaba bien hecho una fiera mi madre. Me pegaba. Y ese día siempre me encomendaba a San Antonio. Pero San Antonio no le... Y me defendía. Pero esa vez no me defendió. Me trancó la paliza a mi mamá y yo dije, no, nunca más te voy a creer, San Antonio. Y hasta lo quemé. Hasta lo quemé. Sí, lo quemé. Bueno, y ya le digo que por eso, ahí se perdió la fe en el catolicismo, por eso. Porque me falló San Antonio, me pegó mi madre la paliza. Porque me demoré, que me mandó a comprar. ¿Y con su esposo nunca la maltrató? No. ¿Nunca le pegó? Si supiera que mi hombre, por eso lo quiero tanto, lo amo tanto. Nunca me ha tocado la hebra del pelo. Una vez medio Moray me riñó. Yo como 15 días tuve enemiga. Cuando yo verdaderamente resentida con esos niños engreídos. Y ahí ya nunca más. Nunca más. Y ya le digo que yo siempre le decía, cuando a mí no me gusta, le digo que cuando hay gente, a mí me hable fuerte, así, a mí no. Él nunca lo ha hecho. Por eso ese hombre yo lo quiero tanto. Y yo le digo, a veces le digo, mira, mijo, que ahí siempre me voy, como que me olvido, a veces pongo la mesa, le pongo la comida y todo. Y menos la cuchara, no está en la cucharera. Y ahí está, él nunca no me dice nada. Que hay otros, yo tenía unos amigos que si no le daban rápido le volaban la cuchara encima, la mujer. Pero él no. Esperaron, yo voy a abrazarlo, le digo, perdóname que yo me olvidé de ponerte la cuchara, la mesa, pero él nunca me maltrata. Ay, qué bonito. Por ahí anduvo un tiempo, por ahí desequilibrado, cuando yo ya conocí a Dios, desequilibrado, por ahí queriendo andar como que él dijo, estoy libre, y no sabiendo que las cosas de Dios son más diferentes, que tenemos quien nos defienda. Ya no pelea solita, sino que tenemos un Dios maravilloso que nos cuida y que nos guarda y nos defiende de cualquier índole, de cualquiera que quiera cometer contra uno. Pero llegó el día. Ya llegó el día cuando yo conocí a Dios. Tuve cuantos años en el Señor, y Él nada. A veces estaba bien, a veces estaba mal, a veces como que estaba bien en las cosas que yo hacía, a veces como que se desconcentraba en las cosas pero Él sabía, Él confiaba en mí. Porque yo sé, dice, es que la gente comenta tantas cosas de que nosotros los cristianos, las mujeres, son prestadas por el pastor, son prestadas por el hermano, sí, muchas de esas cosas. Y eso es mentira. Ahí por ahí andan otros que no son pastores, que prestan a las mujeres y hacen las mujeres cosas, no digamos en el Señor. En el Señor, si el Señor... Entonces él estaba un poquito como enojadito en eso. Él se enojaba porque a veces... decían la gente cosas malas. Cosas por allá, pero él no creía eso. Incluso una vez tenía un tío que los iba a querer incendiar con todo y casa. ¿Sí?
un tío, porque le hablaban del evangelio, él ya había anunciado que iba a quemarlo, que si él tuviera ese apellido que, ¿cómo es? Si fuera como quitarme el apellido que tiene mi sobrina, yo me lo quitaría como una camisa y la quemaría. Así decía. Pero no fue así. Nosotros en el Señor somos otras personas y el Señor es el que nos cubre, el Espíritu que Dios nos da a nosotros para defendernos con cualquiera que contradigan las cosas de Dios. El Señor que tenemos está para defendernos. Ajá. Él es nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestro aliento. Y su mami, cuando ya estuvo más de edad y todo, también estuvo en el Señor. Claro, pues mi mamá se quedó con ahí la religión. Sí que mi madre lloraba, no. Mi madre lloraba mucho. Y cuando le llegó el día que ella se pudo entender las cosas de Dios, se convirtió a Dios. Y llegó a ser una cristiana, una hija de Dios, bautizada en el nombre de Jesús. Yo era la que seguía bailona, porque yo con mi marido salíamos, me sacaba. Con mi madre casi no salí tanto a bailar. Salió a bailar bastante. ¿Para qué? Nunca te ¿Le gusta bailar? Me gustaba. ¿Ya no le gusta bailar? No, ya no, porque ahora soy otra, yo soy cristiana. ¿Y por qué no le gusta bailar? Porque ya no, porque esas cosas no son nada bueno para uno, no es cosas que buenas, que le agradan a Dios. No le agradan a Dios. Y nosotros como cristianos ya no hacemos cosas desagradarle a Dios, porque Dios también se enoja. Ese Dios que es como cuando a nosotros como muchachos los pide, el hijo dice una cosa y el papá le dice otra de las cosas que buenas que quiera que su hijo siga. Entonces así es nuestro Señor. ¿Y su mami cuando era pequeña no le contaba cosas así de cuentos del diablo, del duende, para que ustedes tuvieran miedo? ¿O no le decían que ahorita como es Semana Santa no pueden bañarse en la laguna que se bañaba? Eso sí, nadie se podía bañar. Y ¿sabe qué hacíamos? Nosotros desde el día lunes, según le llamaban el lunes santo, desde ese día ya nadie podía hacer nada. Me acuerdo en ese tiempo, que en otro tiempo ellos comentaban que de la sardina las dejaban ya aliñada para no abrir, no hincar, porque era Jesucristo que lo iban a apoyar. ¿Ya? Ahí nosotros todo dejamos, el verde, todo lo que era para la semana, todo cosechado, la leña, el agua arriba. Nadie había en ese tiempo que tenía que andar porque el diablo andaba. ¿Y productos que comían, que consumían, qué hacían? ¿Hacían una mesa grande? Hacíamos comidas, pero como usted no se imagina. Me acuerdo que mi mamá hacía, ya nosotros éramos muchachitas, pero nosotros ya veíamos y ayudábamos también. Hacíamos en ese tiempo ese plato especial de Semana Santa, era un plato, pero ni en la Navidad creo que se come así como la gente ahora celebra. ¿Qué clase de comida le ponen ahí? Mi mami sacábamos palmitos. En ese tiempo sacábamos palmitos, hacíamos papaya, picadita, ensaladas de papaya. ¿Con queso? Con queso, con huevo. Hacían el picante de yuca, había el picante de la papa, había ensalada de frijol tierno, había ensalada de frijol molido, había ensalada de frijol en grano, había tortitas de choclo en torta para cortar, para servir en la mesa, y tortas para freír, para servir también. Todos esos platos, la sardina, el atún, las humitas. No las hacían ahí sí hacía, pero en ese tiempo, sí se hacían también, todo eso sí. No, pero para Semana Santa no. No, pero en ese tiempo sí hacía porque las tortitas que hacían más. Y me acuerdo que habían los bollos que le llamaban los rosillos. Y eso se hacía como hacer las humitas, pero eran con maduro. Se rallaba el maduro. Y eso se añadía bien añadidito, y eso era con maduro, como hacer el bollo de maduro, hornado, así hacía mi mamá. ¿Le ponían queso solamente? Sí, con queso. Todas esas comidas iban con queso. Y la única de carne que era nomás la sardina. Solo carne, que no se comía ni gallina, nada, ninguna otro tipo. Solo nomás la sardina, el pescado. Solo sardina, pescado, eso sí que también hacía ese pescado frito. Ese pescado frito va al lado
No le digo que... ¿Y solo se juntaban ustedes o también invitaban a las vecinas? Claro, nosotros los llevamos, por ejemplo, un día hacían de mi tío Enrique. Ya. Por ejemplo, era miércoles, porque según miércoles, jueves y viernes, eran los días grandes, según. Ya, el día miércoles hacían donde mi tío Enrique. El día jueves donde hacían donde mi tía Juanita y hacíamos nosotros. El día viernes, el viernes era donde mi tía Juanita. Se acabó ya. 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 Entonces, hacíamos todas esas comidas y los repartíamos todos. Se le mandaba dulce de guineo, torta de maduro, así se hacía. Ya. El manjar, se hacía dulce de sandía, se hacía dulce de pepino, dulce de pepino. jirón, dulce de pepino. ¿Y cómo hacían el dulce de pepino? Me acuerdo, mi mami hacía, según ella decía que era dulce, pero era como un látigo. Se pelaba el pepino o la sandía, Ajá. peladita, y se hacían bien finitas, y se ponían a hervir con canela, clavo. ¿Utilizaban azúcar o panela? Sí, panela, en ese tiempo panela también había, y ahí le ponía a hervir y eso quedaba bien suavito, y todo esas cosas se iban. Todo eso iban a la mesa. Todo iba a la mesa. Era demasiado. Y toditos comían ahí. Todos comíamos, y al que iba llegando invitamos, y al que no venía se le mandaba su cosita. Y ahorita comida. Ya no se hace eso. Ya no, la gente han como es todas esas tradiciones ya se han perdido. Se han perdido. El compartir eran más como familia, compartir con la familia. Ahorita son como un poquito más egoístas. La gente sí, eso sí es verdad. Como ya nosotros como cristianos ya nosotros no lo practicamos ya, porque eran cosas del mundo, eran cosas de allá, que para mí yo siento que no era pecado, pero son cosas del mundo. Entonces no. Yo siento que cosas que lo que era de lastimar a Dios es el pecado. Y lastimarse uno también, porque el pecado es el que lastima a uno como humano. Claro. Y a Dios también, que lo lastima haciendo cosas que no debemos de hacerlo. Bueno, señora Marianita, fue un gusto para mí haberle escuchado su historia. Fue muy bonito y muchísimas gracias por aceptarnos estar aquí con usted esta tarde. Bueno, señora.